Los saluda su servidora Julieta Montenegro. ¿Te has hecho algunas preguntas acerca de las evaluaciones a docentes? El día de hoy tenemos a un experto que nos podrá aclarar todas las dudas. Vamos con él. Revisaba el libro y a partir de la propia formación que uno va adquiriendo en este devenir de pensar y reflexionar lo que hacemos en el aula, creo que... Doctor Juan Gabriel López Ochoa, él es coordinador de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. La gente, en general, tenemos algunas dudas acerca de las evaluaciones que se están presentando a los docentes. No sé si nos pueda comentar algo al respecto de esto. Sí, mira, ha tenido obviamente diferentes discusiones y reflexiones sobre la evaluación desde que esto se planteó y se difundió a nivel nacional. Obviamente, gran parte de la crítica tiene sentido porque hace énfasis en la cuestión administrativa y laboral, que es donde se centra la totalidad de la evaluación. Entonces, desde esa implicación administrativa y laboral, pues también se han generado diversas discusiones, por qué la evaluación no rescata la práctica del docente, por qué la evaluación no analiza la práctica del docente, que es donde está la peculiaridad del sentido y del quehacer que hace el docente, por qué la evaluación se centra en una cuestión administrativa laboral. Entonces, en ese sentido, ha habido diversas posturas de gente muy especialista en el ámbito educativo que han manifestado esto que te estoy comentando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, desde mi punto de vista lo comparto también, la evaluación se centra obviamente en el ámbito laboral y en el ámbito administrativo, y eso tiene una implicación importante, porque entonces, ¿dónde queda el ámbito de la formación del docente? ¿Dónde queda el ámbito de la práctica cotidiana que el docente desarrolla y realiza en su propia aula? ¿Por qué no centrar la evaluación entonces en ese sentido? Y te lo comento porque este fin de semana ya se empezaron a vivir prácticamente esos procesos de evaluación y ha habido opiniones diversas sobre esto, que la evaluación, por un lado, tiene obviamente muchas lagunas, por otro lado, es una evaluación memorística, por otro lado, la evaluación se ha centrado en el proceso administrativo del docente más que en su propia práctica. ¿Y qué más se puedo comentar? Bueno, que también tiene muchas incoherencias el mismo proceso evaluativo. Es más, en algunos casos la evaluación no se logró concretar porque el sistema no pudo darle continuidad y se bloqueó. ¿Por qué los maestros, teniendo tantos estudios, ya sea doctorados, maestrías, tienen que enfrentarse a estas evaluaciones? Porque precisamente lo que te acabo de comentar, la evaluación no está recuperando la formación académica del docente, no está recuperando si es un docente exitoso, si tiene prácticas exitosas. La evaluación lo único que está recuperando es básicamente como estos procesos administrativos. ¿A qué me refiero cuando hablo de procesos administrativos? Me refiero si hace la planeación, si la entrega a tiempo, si desarrolla el contenido. O sea, a eso me estoy refiriendo con un proceso administrativo. Si está supervisando básicamente lo que el docente hace previo a su práctica docente y no está focalizando obviamente la evaluación a la práctica docente. Entonces, todo lo anterior es un proceso administrativo que el docente vive desde el inicio. Es decir, un docente tiene que presentar su planeación, un docente tiene que decir cómo va a ser el proceso, un docente tiene que decir cómo va a evaluar. Eso es un proceso administrativo. Entonces, no recupera obviamente la formación del docente, no se centra en ese ámbito del docente. ¿Cree que los maestros puedan salir adelante estudiando ellos solos o necesitarían de algún curso? Yo creo que de manera personal un docente sí se tiene que estarse formando, porque es una responsabilidad que tiene el docente. Un docente tiene que estar de manera cotidiana viviendo una formación continua, eso es ineludible, o sea, eso lo tiene que hacer desde una cuestión ética y profesional. Si no lo hiciera, pues estaría descontextualizando de la realidad, porque las realidades son tan cambiantes y es necesario que en esas realidades cambiantes el docente tiene que estar viviendo una formación cotidiana, una formación permanente. Es recomendable que lo haga. Ahora, ¿qué está haciendo la Universidad Pedagógica Nacional para ayudar a los maestros? La Universidad Pedagógica tiene más de 35 años de experiencia en el ámbito educativo. Su visión y misión principal y su filosofía, recuperándolo en ese sentido, es analizar la práctica docente. Eso ha sido una peculiaridad desde que se fundó la universidad. En ese sentido, lo que ha hecho a partir de esos 35 años es generar una profesionalización educativa. Esto implica que el docente que va a nuestras aulas es un docente que está viviendo la práctica
que está en el espacio, en el ámbito de acción, porque se requiere esta habilidad, porque lo que le va a permitir la universidad es que reflexione su proceso. Y un lema que tiene la universidad es educar para transformar. Entonces, este lema se aplica a través de que cuando el otro analiza su práctica docente, va a ir transformando su realidad cuando le va interesando ir transformando esa realidad. Pero para transformar una realidad tiene que vivir un proceso de investigación y eso es lo que le permite, obviamente, poder intervenir en su práctica docente. En ese sentido, desde que se funda la universidad, se crean programas de licenciatura, porque obviamente en aquellos años la normal no tenía el nivel de licenciatura, hoy ya lo tiene, pero en aquellos años no lo tenía. Entonces eso le permitió a través de licenciaturas de la educación desde el ámbito preescolar y primaria, lo fuera reflexionando y lo fuera analizando. Es decir, nos dedicamos obviamente no a la formación inicial del docente, pero sí a la profesionalización del docente. ¿Sí? Pero hay otro ámbito que también la universidad ha incursionado y que no lo ha incursionado la normal, como es la atención al medio indígena. La Universidad Pedagógica creó un programa de una licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena y es el único programa que tiene la universidad que atiende la formación inicial. Es decir, un docente interesado en ingresar a la educación en el medio indígena con el hecho de dominar una de las lenguas del grupo o del espacio en el que va a intervenir, es un elemento fundamental para poder entrar a la licenciatura. La licenciatura le va a permitir generar habilidades y competencias docentes. Reitero, es el único ámbito donde la universidad tiene una formación inicial. En los otros ámbitos, a través de estos 35 años, también ha transitado en posgrados, que le ha permitido al docente irse especializando en el ámbito educativo. No necesariamente analizar su práctica, sino también generar trabajos de investigación que le permite intervenir en ese contexto. Hoy en la actualidad la universidad ha hecho un giro y ha reorientado su oferta educativa. Ya no solamente atiende a los egresados de la normal, sino también atiende a cualquier otro interesado en que quiera profesionalizarse en el ámbito educativo. Entonces, eso ha permitido también a la universidad transitar en otro ámbito. ¿En qué ámbito? En el ámbito no formal e informal. ¿Por qué? Porque también en esos espacios se generan procesos educativos. Entonces, hay una responsabilidad por parte de la institución en generar profesionales de la educación que les interesen esos ámbitos. Entonces, a grandes rasgos, es lo que yo te pudiera comentar en esta finalidad y prioridad que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Y algo que me gustaría remarcar, somos la única institución que está a lo largo y ancho del país. Son 76 unidades las que existen en nuestro país, con sus, obviamente, subsedes cada una de ellas, lo que nos permite generar una red de colaboración entre universidades. ¿Sí? Entonces, eso nos ha permitido tener también una cobertura interesante. Parece ser que vienen a futuro planes de estudios diferentes. ¿Qué pasa con la forma de la evaluación? ¿También va a cambiar? Las evaluaciones, refiriéndome a lo que te comentaba hace un momento, yo creo que tiene una implicación interesante y lo comentaba con algunos compañeros. Una evaluación tiene una intencionalidad y la intencionalidad que tiene esta evaluación es evaluar si el docente es idóneo. ¿Sí? Esa es la perspectiva política. Si lo reflexionas desde fuera de esa perspectiva política, dices, bueno, ¿la evaluación es idónea? Y nos damos cuenta que no. La evaluación no está siendo congruente con una política educativa. ¿Sí? Porque lo que se ha manejado en el imaginario social es en detrimento de la función docente para exigir una evaluación. Entonces, eso se viene construyendo desde hace bastante tiempo y ha sido una intervención más bien empresarial que una intervención social o una intervención desde la propia política educativa. Entonces, esta visión empresarial es una perspectiva obviamente económica. Entonces, si dimensionamos esta perspectiva económica, entendemos por qué tiene esa intencionalidad la evaluación. Es administrar mejor el recurso, generar procesos más de reflexión en la contratación, pero desde el ámbito laboral y administrativo, no desde una cuestión de lo que tú me comentabas hace rato. Obviamente hay docentes que tienen una muy buena preparación y no necesariamente quiere decir que van a salir bien en la evaluación, porque la evaluación no se centra en su preparación. Entonces, este tipo de perfiles los podemos perder a través de esa intencionalidad que tiene la evaluación. Y otro elemento que también no debemos de perder de vista, la evaluación, al momento que yo digo que tiene una intencionalidad, es que está definido qué es lo que quiero que el docente me conteste. Porque desde que yo entro en una evaluación estandarizada, está estandarizada también la respuesta. Entonces no va a haber opciones a través de la evaluación que no sean concebidas por la política que lo está implementando. Entonces la política tiene una intencionalidad y lo que va a rescatar es esa intencionalidad. Si la intencionalidad es que salga un mayor índice de reprobados, eso va a encontrar la evaluación porque está definida hacia ese sentido. No sé si me explico. Entonces es una evaluación que está codificada, donde la respuesta solamente el docente tiene que contestar las únicas opciones que tiene, pero si él tiene otra perspectiva no la va a poder contestar. No va a tener otra opción más que la que está ahí definida. Entonces, en ese sentido, a eso me refiero con la intencionalidad de la evaluación. Ahora,
La UPN en ese sentido, que está analizando, nosotros somos una institución que a partir de estos procesos y estos cambios que existen, tenemos que también readecuarnos a la oferta educativa para generar mayor conciencia en ese sentido. Entonces, nos hemos preocupado también por formar y habilitar al docente de media superior, porque es una área donde no se ha atendido desde la propia formación. Si la secundaria tiene un problema en la diversidad de especialistas que no tienen las habilidades y las competencias docentes, pero que están interesados en ser maestros de secundaria, ahora imaginemos los maestros de media superior, que son ingenieros y arquitectos que nunca han tenido la experiencia docente, pero que les interesa la docencia. Entonces la docencia no es por un interés, también hay que tener una vocación y hay que tener una formación. Entonces, en ese sentido, la universidad se está preocupando en ese ámbito. Nosotros no influimos en el INE porque no es que no sea un ámbito de acción, sino que ahí es una política definida, pero sí influimos en la formación académica de un docente. ¿Qué estamos haciendo? En la actualidad ya estamos en una segunda generación porque el sistema requería de formar tutores en educación básica. La universidad tiene esa responsabilidad y lo que estamos encontrando es algo bien interesante y lo dialogamos también con algunas compañeras porque viene esa segunda generación, decíamos, ¿cómo estamos formando un tutor donde el tutor no tiene esos tutorados? Entonces, ¿cómo analiza la práctica de los tutorados si no tiene los tutorados? Entonces, ahí está habiendo también una incongruencia con el sistema. Entonces, nosotros lo que hemos hecho con el sistema es decir, no, vamos a parar ese ejercicio porque estamos generando un ejercicio teórico, hipotético, porque no está el escenario ni la realidad. El que está formándose como tutor no tiene esos tutorados porque el sistema no se los ha asignado. Entonces, ¿cómo se va a formar como tutor? Porque la formación como tutor requiere tener la práctica, la experiencia, es decir, tiene que estar con el otro, diciéndolo cómo ir guiándolo en el proceso, porque obviamente tiene que ser evaluado. No lo hay. Entonces, eso nos da la idea que hay una inconsistencia en este proceso. Ya para terminar, acabamos de ver la presentación de un libro. ¿Qué relación podría tener con este tema de las evaluaciones a los maestros? Qué bueno que me lo preguntas y que no lo comenté. Es que la evaluación debió de haber recuperado y de haber sido y que haber hecho partícipe a los docentes para generar ese proceso de evaluación. No lo hizo partícipe al docente, es decir, no hizo partícipe desde la mirada del otro los procesos que vive el otro. Entonces, ¿cómo voy a evaluar al otro si no fue partícipe de ese proceso? Entonces, obviamente por eso hubo esa reacción ante la evaluación. ¿Cómo quieres evaluarme si no me preguntaste cómo me ibas a evaluar? Si no me invitaste a conformar un equipo de trabajo para generar este proceso de evaluación, ¿por qué lo definiste tú sin haber considerado la mirada del otro, del que está en la práctica, de quien está viviendo el proceso? Entonces, eso obviamente a partir de esta presentación del libro evoca eso que estoy comentando, ¿no? Una evaluación está siendo descontextualizada, no rescata la realidad del docente, no analiza la práctica del docente, que eso es lo importante que tenemos que reflexionar. Si nosotros como universidad que lo hacemos a través de la formación que hacemos a través de los posgrados, analizamos la práctica del otro para que el otro pueda generar su proceso, entendemos esas realidades. Ahora imagínate la situación que está viviendo ahorita, pues, ¿qué te puedo decir? Está descontextualizado, totalmente. Agradecemos al doctor Juan Gabriel López Ochoa, él es coordinador de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. Un gusto saludarlo, tenerlo aquí esta tarde, doctor, y pues esperamos muy pronto tenerlo de vuelta. Muchas gracias por la invitación y como lo comenté con Hugo, la universidad en ese sentido, la invitación que nos hagan para hacer algunas aportaciones o reflexiones sobre este proceso de evaluación o sobre otros, con gusto lo hacemos. Ya lo comentaba, hay muchos compañeros especialistas en los temas. Todo esto que hoy día se aborda a través de las implicaciones que tiene la evaluación, la formación docente, pues es un tema que la universidad lo hace de manera cotidiana a través de los procesos formativos. Yo les agradezco la atención y ahí estamos para lo que se requiera. Muchísimas gracias. Se despide su servidora Julieta Montenegro. Nos vemos hasta la próxima.